Bienvenidos a mi canal, su oasis de drama, romance y giros inesperados directamente desde la fascinante Turquía. Yo soy, y hoy tenemos un vídeo que va a hacer temblar los cimientos del fandom y provocar un terremoto en las redes sociales. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en los rumores, las especulaciones desatadas y sobre todo, en la pareja idolatrada del momento, la inigualable Hande Rafael y el carisma tico Kerem Bürsin. Su copyright, lo es tú pensando con fervor y una pizca de esperanza, de verdad, pero de verdad, hay un bebu copyright en camino. ¿Acaso la divina Hande y el apuesto Kerem Estaru, a punto de dar la bienvenida a un mini Rafael Bürsin, un heredero o heredera que heredaru, la belleza y el talento de sus padres? Hoy vamos a desentrar más menos hasta el último hilo de este misterio digno de Agatha Christie, y a imaginar con la ilusión superíndice 3n de un new más menos o en Navidad, CU superíndice 3 moserual las habitaciones de ese bebu copyright, si es que alguna vez se materializa en la realidad. Pero ojo, mantengamos la calma y la objetividad, recordemos que no hay confirmación superíndice 3n oficial por parte de la pareja, todo esto es un ejercicio de especulación superíndice 3n divertida, fundamentado en lo que conocemos de sus gustos, sus estilos de vida y las pistas que nos han dejado a lo largo del tiempo. Que empiece la investigación superíndice 3n. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al vertiginoso mundo de los posibles pau más menos ales de Diseu más menos o, los biberones con incrustaciones de diamantes y los ositos de peluche de Kashmir, no se olviden de suscribirse a su canal predilecto. Aquí encontraru todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas, análisis profundos, chismes jugosos, noticias de última hora que llegan directamente desde Estambul, entrevistas exclusivas y por supuesto, mucho amor incondicional por el drama, el romance y la pasión superíndice 3n que solo las telenovelas turcas pueden ofrecernos. Asu que simmu ese dilacio superíndice 3n, denle a ese voto superíndice 3n rojo que dice suscribirse y activen la campanita con la energua de un volcu, a punto de erupcionar, para no perderse ni un solo vídeo y estar siempre al día con lo último del universo turco. Ahora con la adrenalina a tope y la expectativa por las nubes, vamos a la chicha, al corazo superíndice 3n del asunto, a la carnita asada. Hande Rafael y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3n, nos hizo suspirar como adolescentes enamoradas y nos demostró superíndice 3 que el amor verdadero existe en Senú con diéresis al cap, esa comedia romántica que cruzu superíndice 3 fronteras, conquistó superíndice 3 continentes y se convirtió superíndice 3 en un fenú superíndice 3 meno global. Pero ¿Q copyright fue lo que hizo a esta serie tan especial? ¿Por Q copyright Hande y Kerem se convirtieron en Sinu superíndice 3 nimo de pareja perfecta? Analicemos a fondo este fenú superíndice 3 meno. Asterisco Senú con diéresis al cap, el origen de la leyenda asterisco. Senú con diéresis al cap es, sin lugar a dudas, la serie que catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama mundial, convirtió copyright dolos en estrellas internacionales. El geu copyright nero comedia romántica con toques de drama, es el ingrediente perfecto para pasar un buen rato, relajarse después copyright ese de un dúo agotador y por supuesto, enamorarse perdidamente de la química innegable, la chispa palpable y la conexión superíndice 3 enemiga entre Hande y Kerem. La trama a primera vista sencilla pero sorprendentemente adictiva, nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con sueu más menosos de estudiar arquitectura en el extranjero, sueu más menosos que se ven truncados abruptamente cuando cercan Volat, un arquitecto rico exitoso, fruo como un témpano de hielo y despiadado como un tiburu superíndice 3n de Wall Street, le retira su beca sin el menor remordimiento. Pero el destino, siempre caprichoso y lleno de sorpresas, interviene y Eda y Serkan terminan fingiendo ser pareja para conseguir sus respectivos objetivos. Ya se imaginan lo que sucede después copyright ese, ¿verdad? Un círculo vicioso de mentiras piadosas, sentimientos reprimidos, miradas que lo dicen todo, besos robados que encienden la pasión superíndice 3n, amor incontrolable, drama a raudales, malentendidos que ponen a prueba su relación superíndice 3n y finalmente un final feliz, o no tan feliz, dependiendo de a Q copyright n le pregunten y de Q copyright temporada es tu copyright n viendo. El final de la primera temporada fue un festival de lágrimas. Esta serie es crucial, fundamental e indispensable para entender la historia de Hande y Kerem porque fue el punto de encuentro, el escenario donde floreció superíndice 3 su amor y el trampolín que los lanzó superíndice 3 al estrellato. Su relación superíndice 3n en la pantalla,
esa química inigualable que traspasaba la pantalla y nos sacó a creer en el amor verdadero, se extendió superíndice 3 a la vida real, convirtió copyright-dolos en la pareja Mu-S buscada por los paparazzi, la Mu-S comentada en las redes sociales y la Mu-S adorada por los fans de todo el mundo. Un dato interesante, un secreto a voces que todos conocíamos pero que ellos negaban con vehemencia, es que durante la grabación superíndice 3N, Ande y Kerem negaron repetidamente los rumores de romance, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compa más menos eros de trabajo. Pero la química era tan evidente, tan palpable, tan intensa, que era imposible no sospechar que algo Mu-S estaba sucediendo entre ellos. Finalmente, después copyright S de meses de especulaciones y pistas sutiles, confirmaron su relación superíndice 3N durante un romántico viaje a las Maldivas, un paraíso terrenal donde se dejaron llevar por la pasión superíndice 3N y gritaron su amor a los cuatro vientos. La noticia provocó superíndice 3 una explosión superíndice 3N de alegría, euforia y celebración superíndice 3N entre sus seguidores, quienes no dudaron en inundar las redes sociales con mensajes de felicitación superíndice 3N y buenos deseos. Ahora bien, después copyright S de este breve repaso a la historia de Ande y Kerem, volvamos al tema central, al meollo del asunto, a la pregunta que nos quita el sueu más menos o el bebu copyright. Aunque no hay nada oficial, ninguna confirmación superíndice 3N por parte de la pareja ni de sus representantes, los rumores resurgen de vez en cuando, alimentados por fotos sospechosas, declaraciones ambiguas y la imaginación superíndice 3N desbordante de los fans. Asu que por un momento cerremos los ojos, dejemos volar nuestra imaginación superíndice 3N y pensemos que esos rumores son ciertos, que Ande y Kerem N esperando un hijo, el fruto de su amor. CU superíndice 3 moseruan las habitaciones de S new más menos, o new más menos a. Q copyright estilo elegiruan para decorar el espacio donde creceru, su bebu copyright. Conociendo el estilo de Ande, su gusto por la moda, el arte y el diseño más menos o podemos imaginar una habitación superíndice 3N con toques bohemios y modernos, un espacio lleno de encanto, personalidad y buen gusto. Ande es conocida por su elegancia natural, su sofisticación superíndice 3N innata y su amor por las tendencias, a su que seguramente optará por una paleta de colores neutros como blancos, grises, beiges y tonos pastel combinados con toques de color vibrantes en los accesorios y textiles. Elementos naturales como madera sin tratar, plantas de interior, tejidos Orgun Nikous y detalles artesanales, serán imprescindibles para crear un ambiente lido, acogedor y relajante. Un tipi indio para que el bebu copyright juegue y explore su imaginación superíndice 3N, una mecedora de ratu, N para acunar al pequeño más menos o con amor y ternura, una alfombra con estampado su con diéresis copyright nicos para darle un toque bohemio y original, y una guirnalda de luces lidas para crear una atmu superíndice 3 esfera mu. Hika completarán el ambiente. Por otro lado, Kerem con su personalidad Mu-S aventurera, relajada y desenfadada, seguramente aún más menos adiru a toques Mu-S masculinos y prácticos a la habitación superíndice 3N, creando un espacio funcional, moderno y adaptado a las necesidades del bebu copyright. Kizu es una pared con un mapa del mundo para inspirar la curiosidad y el espíritu viajero del pequeño más menos o un rinku superíndice 3N de lectura con una silla CU superíndice 3 moda y una lámpara de pie para fomentar el amor por los libros desde una edad temprana, juguetes educativos que estimulen la creatividad, la imaginación superíndice 3N y el desarrollo cognitivo del bebu copyright, y una estantería llena de cuentos y libros infantiles para compartir momentos especiales en familia. En resumen, creo que la habitación superíndice 3N ideal para el bebu copyright de Ande y Kerem será una combinación superíndice 3N armoniosa de ambos estilos, un espacio lido, acogedor, elegante, funcional, moderno y lleno de personalidad, donde el bebu copyright pueda crecer, aprender, jugar y desarrollar su potencial rodeado de amor, belleza, creatividad e inspiración superíndice 3N. Un sueño más menos o hecho realidad. Pero no todo es senú con diéresis al cap en la vida de estos talentosos actores. Ambos han participado en otras series exitosas que también copyright N merecen nuestra atención superíndice 3N y reconocimiento. Hablemos un poco de ellas analizando sus personajes, sus tramas y su impacto en sus carreras. Move se ayud de Llamas a mi puerta, el legado de Ande y Kerem Gunea Jingzlar, es una serie dramática que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la carrera de Ande Eru Rafael. En esta serie Ande interpreta a Selin Ilmaz, una de las hijas gemelas de Guneay, una profesora de literatura que decide mudarse a Estambul con sus hijas tras un complicado pasado lleno de secretos y dolor.
La trama se centra en los problemas de adaptación superíndice 3N de las gemelas a su nueva vida en la gran ciudad, sus romances, sus amistades, sus secretos ocultos y los conflictos familiares que surgen a raíz de su pasado. Esta serie es relevante, fundamental e indispensable porque fue uno de los primeros papeles importantes de Anne de Eru Parrafoel y le permitió superíndice 3 demostrar su talento actoral en un geu copyright nero diferente a la comedia romántica. Un dato curioso, una anu copyright que pocos conocen, es que durante la grabación superíndice 3N de Gunea Jingzlar, Anne tenía solo 22 aún más menos os, pero supo interpretar a un personaje complejo, lleno de matices y contradicciones, con una madurez y una profundidad que sorprendieron a críticos y espectadores. Si hablamos de Kerem Bürsin, no podemos dejar de mencionar Eref Meselesi, una serie dramática que consolidó superíndice 3 su carrera y le permitió superíndice 3 mostrar su versatilidad como actor. Esta serie cuenta la historia de dos hermanos, Jdiit y Emir K.L. Párrafo, que se mudan a Estambul tras la muerte de su abuelo, buscando un nuevo comienzo y una vida mejor. Sin embargo, cada uno toma un camino diferente en la vida. Jdiit se convierte en un hombre de negocios ambicioso, despiadado y dispuesto a todo para alcanzar el con diéresis copyright cito, mientras que Emir se dedica a la abogacua y lucha por la justicia, defendiendo a los du copyright bails y desfavorecidos. Esta serie es importante porque le permitió superíndice 3 a Kerem Bürsin mostrar su versatilidad como actor y alejarse de los roles de Galu, en Romu, Ntico que había interpretado hasta entonces. Un dato interesante, un sacrificio que Kerem hizo por su personaje, es que tuvo que prepararse físicamente para interpretar a Jdiit, ya que el personaje requería un aspecto fuerte, musculoso y atlu copyright tico. Kerem pasó superíndice 3 horas en el gimnasio, siguiendo una dieta estricta y transformando su cuerpo para meterse en la piel de su personaje. Pero volvamos a las especulaciones sobre la vida personal de Anne y Kerem. Recientemente Anne fue vista con ropa holgada de lo habitual, un detalle que no pasó superíndice 3 desapercibido para los paparazzi y los fans, y eso, obviamente, desató superíndice 3 las alarmas y alimentó superíndice 3 los rumores de embarazo. Sabemos que los medios de comunicación superíndice 3N turcos son expertos en crear titulares sensacionalistas, en exagerar la información superíndice 3N y en inventar noticias con tal de conseguir clics y visitas, así que hay que tomarse todo con pinzas, con precaución superíndice 3N y sin dejarnos llevar por la histeria colectiva. Sin embargo, no podemos evitar imaginar y fantasear con la idea de que Anne y Kerem es tu copyright N esperando un hijo. Imaginemos otra habitación superíndice 3N para este posible bebu copyright, una alternativa a las habitaciones que ya hemos descrito. Tal vez Anne y Kerem optarán por un estilo clásico y atemporal, inspirándose en la decoración superíndice 3N de las habitaciones infantiles de Antau más menos o. Una cuna de madera blanca con detalles tallados, un dosel de gasa que le du copyright un toque romántico y elegante, peluches suaves y achuchables para que el bebu copyright tenga compau más menos ua, una paleta de colores pastel que transmita calma y serenidad, y un papel pintado con motivos infantiles, como animales del bosque o personajes de cuentos de hadas. Crearán un ambiente dulce, acogedor y relajante. Un mural con motivos infantiles, como animales o personajes de cuentos, le dará un toque divertido y creativo a la habitación superíndice 3N. Personalmente creo que Anne y Kerem serán unos padres maravillosos, cariu más menos osos, atentos y dedicados. Ambos son personas inteligentes, sensibles, creativas y con una gran conciencia social. Estoy segura de que le transmitirán a su hijo o hija sus valores, sus principios, su amor por la vida, la cultura, el arte y la naturaleza, y le enseñarán más menos a ser una persona honesta, justa, solidaria y comprometida con el mundo que le rodea. Ahora vamos a hablar de otra serie en la que Anne ha demostrado su talento y versatilidad como actriz. Azize, un drama romántico con toques de acción superíndice 3N que no tuvo el con diéresis copyright cito esperado, pero que le permitió superíndice 3 explorar un personaje diferente. En esta serie Anne comparte protagonismo con Buira Gulsoy y interpreta a Azize, una joven enfermera que busca vengar la muerte de su familia, que fue asesinada brutalmente por una poderosa familia mafiosa. En su camino se cruza Kartal, el heredero de la familia enemiga, y entre ellos surge una intensa, apasionada y tormentosa historia de amor y odio que pondrá a prueba sus sentimientos y sus convicciones. Aunque Azize no tuvo el con diéresis copyright cito esperado en tu copyright menos de audiencia,
Es una serie importante para la trayectoria de Ande porque le permitió superíndice 3 explorar un personaje oscuro, complejo, atormentado y lleno de matices, alejado de los roles de chica dulce, ingenua e inocente que había interpretado hasta entonces. La serie tenía mucha acción superíndice 3 intriga, suspense y un romance complicado y prohibido, lo que mostró superíndice 3 una nueva faceta de Ande como actriz, demostrando que es capaz de interpretar cualquier tipo de personaje. Además, el vestuario, el maquillaje y la ambientación superíndice 3 eran impecables, aún más menos adiendo un valor visual importante a la producción superíndice 3. Volviendo a Kerem, una de sus series recientes y exitosas es Yau con diéresis ok se versen una comedia romántica que marca su regreso al Geu copyright nero que le dio la fama y el reconocimiento mundial. En esta serie, Kerem comparte protagonismo con la talentosa Afsanur Sankaktutan e interpreta a Ateay, un joven rico, apuesto, mujeriego y con un pasado traumático que regresa a Estambul tras la muerte de sus padres y se ve obligado a cuidar de sus hermanos copyright fanos, a quienes apenas conoce. En su vida se cruza Leila, una joven estafadora, ingeniosa y con un gran corazón superíndice 3 que se hace pasar por la era de los os para robarles su fortuna. Ya se imaginan el resto: amor a primera vista, enredos hilarantes, situaciones comprometidas, celos repentinos, malentendidos absurdos y muchas risas. Esta serie representa el regreso de Kerem a la comedia romántica de Spoo Copyright SD Senu con diéresis al cap, y le ha permitido reconectar con el público que lo adora en este Geu Copyright Nero, demostrando que sigue siendo el rey de la comedia romántica turca. La química entre Kerem y Afsanur es innegable, palpable y visible a simple vista, y la serie ha tenido una buena acogida tanto en Turquía como en otros países, consolidando a Kerem como uno de los actores queridos y respetados del panorama turco. Además, Yau con diéresis ok se versen muestra una faceta madura de Kerem como actor, ya que interpreta a un personaje con profundidad emocional, responsabilidades y dilemas morales. Y hablando de responsabilidades, imaginen a Ande y Kerem cambiando más menos ales, dando biberones y cantando canciones de cuna. Creo que será un espectáculo digno de ver, un momento inolvidable que quedará grabado en la memoria de sus fans para siempre. Ande con su elegancia y sofisticación superíndice 3 intentando mantener la compostura mientras lidia con un bebu copyright llorando desconsoladamente. Kerem con su sentido del humor y su energía inagotable, haciendo malabarismos con biberones y chupetes para entretener al pequeño más menos será una comedia en su misma, un reality show imperdible. Pero dejemos de fantasear por un momento y volvamos a la realidad. Aunque no haya confirmación superíndice 3 oficial de un bebu copyright en camino, Ande y Kerem siguen siendo una de las parejas queridas, admiradas y comentadas del mundo del espectáculo. Su talento, su belleza, su química, su carisma y su sencillez los convierten en una combinación superíndice 3 irresistible, una pareja de ensueño más menos que nos hace creer en el amor verdadero. Y Q Copyright sabe Kizu algún dúa nos sorprendan con la noticia de un nuevo miembro en la familia. Estaremos atentos con los ojos bien abiertos y los oídos bien afinados para ser los primeros en darles la enhorabuena. En el último vistazo a una posible habitación superíndice 3 para su bebu copyright, podremos ver algo temúltico, algo que refleje sus pasiones y sus profesiones. Dado que ambos son estrellas de la televisión superíndice 3 actores reconocidos y admirados, tal vez optarán por un tema relacionado con el cine, el teatro o la actuación superíndice 3 Pequeu más menos os trofeos decorativos, claquetas personalizadas con el nombre del bebu copyright, genes de películas clásicas que les hayan inspirado, o incluso un pequeu más menos o escenario donde el new más menos pueda empezar a desarrollar sus dotes artísticas y su pasión superíndice 3 por la interpretación superíndice 3 Lo importante es que la habitación superíndice 3 refleje sus personalidades, sus gustos, sus aficiones y sus valores, creando un espacio único, especial y lleno de magia para su bebu copyright. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, de este análisis exhaustivo de sus personajes y de estas especulaciones sobre su posible bebu copyright y sus habitaciones. Recuerden que todo esto es pura fantasía, una forma de evadirnos de la realidad y de show más menos ar con un futuro feliz para nuestros ídolos. Pero show más menos ar es gratis, asu que no dejen de hacerlo. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encanta compartir mi pasión superíndice 3 por las telenovelas turcas con ustedes, mis fieles seguidores.
No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de Ande y Kerem como pareja? ¿Creen que Alguenedua tendrú en un bebu copyright? CU superíndice 3 mo se imaginan las habitaciones de ese bebu copyright? Quiero saber sus ideas, sus opiniones y sus teorías. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, si se divirtieron, si se emocionaron y si aprendieron algo nuevo, du copyright le un me gusta gigante, compártanlo con sus amigos, con su familia y con todos los amantes de las telenovelas turcas y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.